Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta por distintas cableras y a través de Facebook Live de Noticiero 1 en todo el mundo. La corrupción nos roba todos los días, pero como no es con sacapintas en la calle, sino con sacafondos en el Estado, no lo notamos. O si lo notamos nos parece poco porque casi no lo sentimos. O si lo sentimos no entendemos la magnitud del robo. O si lo entendemos pensamos que siempre roban, pero lo importante es que hagan. Y si no hacen, que ya se irán. Y si no se van, que mientras no seamos parte del atraco somos inocentes. Es que si nos resignamos somos parte del atraco. Los espectadores de un atraco que lo ven y no lo denuncian son cómplices. Pero en el caso de la corrupción sistémica que sin precedentes en el Ecuador instaló el correísmo, además, somos víctimas. A ese niño que murió sin atención adecuada en un hospital público lo mató la corrupción. Al anciano que murió sin recibir su jubilación, también. Al enfermo de cáncer al cual no le llegó su medicina, igual. A la mujer acuchillada en Ibarra porque un policía no se atrevió a disparar. A los muertos en un bus que nunca debió circular. A una bala 225 por escoltar a un tirano. Lo mató la corrupción. A todos ellos los mató la corrupción. Si la corrupción no solo quita, sino que mata, ¿por qué no hay una reacción masiva para frenarla? A juicio de muchos, porque los organismos y funcionarios obligados a ello están comprometidos, limitados o intimidados por los creadores de esta estructura cuya operación perjudicó al Ecuador, según el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, en $70.000 millones en los últimos 10 años. El presupuesto del Estado de 2 años, 10 veces más que el feriado bancario. Plantean entonces como única salida traer una comisión internacional avalada por la ONU, como la que operó en Guatemala y puso en la cárcel nada menos que al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta. ¿Sirve o no? Eso vamos a discutir en este encuentro veraz con 3 panelistas de diversas posiciones. El subsecretario de Acción Política del Gobierno, doctor Iván Granda. ¿Cuál es su tesis? Toda cooperación internacional que nos ayude a luchar en contra de la corrupción sea bienvenida, siempre y cuando fortalezca la institucionalidad del Estado y no la debilite. Con la misma brevedad, doctor Jorge Alvear, usted que está a favor de esta iniciativa, ¿por qué sí? Es necesario recuperar la cultura de legalidad y sacar del inconsciente de la ciudadanía la estructura de la corrupción que hace que no le importe que los políticos o los funcionarios públicos roben. En cambio, el abogado Pedro Valverde, articulista del Universo, tiene una tesis contraria. ¿Por qué, abogado? Porque en este retorno a la democracia que no termina de concretarse, la misión fundamental de quienes están en la capacidad de tomar decisiones es fortalecer las instituciones democráticas. Y este tipo de proyectos debilitan a la institucionalidad democrática. El Estado ecuatoriano y los ecuatorianos tenemos que aprender a resolver nuestros problemas fortaleciendo las instituciones y no trayendo experimentos que en otros países no han funcionado. Esa, una primera idea de los 3 panelistas sobre el tema que he convocado. ¿Sirve o no una comisión internacional como la que operó en Guatemala para combatir la corrupción? Tras esta intervención de Fernando Callejas, que impulsa la tesis que sigue en la Asamblea, desarrollaré primero entrevistas individuales con cada uno durante 6 minutos. Los 2 primeros minutos
van a hablar sin interrupciones, luego haré mis interrogantes y al final del programa recomponemos otra vez el panel para que en cambio entre ellos debatan y ya no respondan a mis preguntas. Escuchemos entonces a Fernando Callejas del Bloque de Creo, que fue alcalde de Ambato también. Esta comisión de ninguna manera va a durar el tiempo que dure el actual presidente Moreno en funciones. Esta comisión es un proyecto a largo plazo. Tendrá que trabajar 10, 15 años en el Ecuador para que, como en Guatemala, los ciudadanos del Ecuador recuperen la confianza en su país y en la institucionalidad. Mire lo que pasó hace pocos meses en Guatemala. Por 2 ocasiones el señor presidente de la República, Morales, que está siendo investigado por la CICIG, pretendió terminar el mandato de esta comisión. Y el pueblo de Guatemala, en una muestra de civismo y de conciencia con los intereses de su país, le dijo al señor Morales: no es así. De ninguna manera, cuando se quiere luchar contra un mal mayor como el que existe en este momento en el Ecuador, que es la corrupción y la impunidad, si podemos asesorarnos con un organismo de altísima credibilidad a nivel mundial como es la ONU, tenemos que hacerlo. Y de ninguna manera esta comisión va a suplantar el trabajo que debe cumplir nuestra Fiscalía y nuestros jueces. Pero hay que decirlo también, este momento nuestra Fiscalía y nuestros jueces no han cumplido adecuadamente su obligación de luchar contra la corrupción. Bien, procedemos ahora con lo anunciado. Tiene usted 2 minutos para completar la idea que empezó a plantear doctor Iván Granda, subsecretario de Acción Política. Existen 2 contextos, señor Vera, respecto a Guatemala y Ecuador. Guatemala venía de 36 años de guerra civil, 200.000 muertos, ausencia total de institucionalidad. No existía institucionalidad. Había genocidio y paramilitares en el ejercicio de las funciones del Estado. El Ecuador vivió 10 años duros de cooptación de los poderes, en donde existía un contralor que no solo era parte, no solo que no controlaba las cuentas del Estado, sino era parte de la trama de Odebrecht. Nosotros y el presidente Lenín Moreno, con convicción absoluta, no solo ha establecido un Consejo de Participación Ciudadana que le devuelva la lógica democrática al país, autoridades independientes, no solo que ha abierto las puertas para que exista ya cooperación internacional, la cooperación ya está aquí. Hay varios proyectos con PNUD, con STAR, Banco Mundial y Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas en contra del delito también tiene oficinas en la ciudad de Quito y ha establecido procesos de cooperación en donde tengamos institucionalidad fuerte, recuperación de jueces y fiscales anticorrupción, generación de acciones en contra de la impunidad. Pero esto es vital para que un modelo democrático persista y exista. En este caso, una comisión especial que venga y que tome el lugar de fiscales y jueces del Ecuador serían jueces extranjeros pagados que no tienen el contexto nacional y además de eso que un momento se van a ir y no van a dejarle institucionalidad al país. Por eso nosotros creemos que la cooperación internacional es vital para el ejercicio de la lucha en contra de la corrupción, así como lo han hecho los periodistas y mucha gente más. En ese sentido, nosotros creemos firmemente que la cooperación tiene que estar, pero fortaleciendo la institucionalidad democrática del país, no debilitándola. Fortaleciendo la institucionalidad democrática, la que dejó el correísmo. Esa es la institucionalidad que ahorita está vigente, con estructuras de ellos, con leyes de ellos, con fiscales de ellos, con jueces de ellos, que el Consejo Transitorio o de la Judicatura Transitorio ha sido incapaz de renovar, con una Corte Nacional correísta que no pudieron evaluar. Y en estos días nomás, con un Consejo de la Judicatura definitivo que va a presidir una ex jueza correísta de la Corte Constitucional. Esa es la institucionalidad que ustedes proponen respetar. La autonomía judicial y el debido proceso es lo que pretendemos hacer que se respete. Esa Corte a la cual, señor Vera, usted habla, tiene
5 exministros presos: Iván Espinel, Carlos Pareja Llanuselli, la señora Sofía Espín, el señor Alexei Mosquera, un Sofía vicepresidente. Espín está presa, está con orden de prisión. Está con orden de prisión. El señor Alexei Mosquera. Entonces, esta corte ha generado procesos en donde no podemos hacer una cacería de brujas. ¿Quién ha propuesto una cacería de brujas? No, pero es que... ¿Lo que yo he citado es mentira? Parcialmente. A ver, no coincido con su criterio. Una cosa es que no coincida, otra cosa es que yo mienta. No, yo le he ¿En qué he dicho mentido? que no coincido con su criterio. No comparto con su criterio, señor Vera. ¿Por qué? ¿Para eso está aquí? Así es, porque tenemos un ex vicepresidente preso, a su tío preso, 5 exministros presos. Si es que eso no fuera verdad, usted me diría. Llegó usted al meollo del asunto. ¿Sabe cuál es el problema? Dígame. Muy poco, muy lento, muy tarde. Por eso mismo hay que fortalecer la institucionalidad. Pero si no van a venir, fortalecerla? Si no van a venir, la que quedó de ellos, que le he probado en este caso concreto que a la una no la pueden evaluar. Cierto es que tiene procesados 5 funcionarios. Y a la otra la han hecho retornar. ¿A qué se refiere? A que esa institucionalidad es la correísta, que ustedes dicen que hay que fortalecer, de la cual hay que ser autónomos. El Consejo de la Judicatura, que fue electo el día de ayer, el día jueves, estableció condiciones y tiene un beneficio de inventario. Tiene que cumplirle al país, tiene que nombrar jueces y fiscales anticorrupción a nivel nacional. Tiene que establecer condiciones de autodepuración, porque así se construye democracia. ¿Qué es la democracia? Es el peso y contrapeso. ¿O acaso todos los ecuatorianos no decidimos establecer un proceso de consulta popular en donde le entregamos al Consejo de Participación Ciudadana plenos poderes para nombrar jueces constitucionales independientes, nombrar autoridades independientes? Eso es lo que nosotros decidimos como ecuatorianos. Está claro por qué no a esa tesis. Ahora desarrollamos el por qué sí, la que ustedes permitirían. Dicen que una comisión de ese tipo, bienvenida, siempre y cuando no se entrometa ni afecte la institucionalidad que se está recuperando. Ok, es decir, están dispuestos a una comisión 2 como esta que trajeron para acompañar el examen de 5 proyectos. ¿Esa es la idea? Estamos de acuerdo, por ejemplo, en una asistencia internacional, una cooperación internacional. ¿De la ONU también? De la ONU, por supuesto, y todas aquellas que tengamos, porque tenemos asistencia penal internacional con gobiernos como Estados Unidos, con Panamá, para luchar en contra de un delito que está establecido en el protocolo de Palermo. Entonces, lo que nosotros planteamos es uno muy parecido al de Brasil, en donde tienen jueces como Moro, que estableció un proceso de investigación en Lava Jato, que estableció además como consecuencia todo el fenómeno Odebrecht, que es un pulpo enorme. ¿Cuándo plantearían eso? Y ya está aquí la cooperación, Carlos. No, pero estructurada como la acaba de describir. Está ya parcialmente. Hay un grupo... Yo lo entiendo como capítulo 2 de esta comisión de la ONU. Miren, los 5 informes del Perú nos sirvieron para establecer cómo se estableció el sobreprecio, la calidad de la obra y la comparación con los precios internacionales. ¿Descubrieron el agua tibia? No. Gran cosa, le pagaban mejor 3.3 millones de dólares a Fernando Villavicencio y se ahorraban la vaina. No comparto con eso, porque el señor Fernando Villavicencio, más allá de que tenga una capacidad investigativa importante, que la hemos tomado, porque nosotros, a diferencia del gobierno... Claro él que dice sí. que le dio a usted 20 casos. denuncias. Así es. ¿Los está procesando? Los estamos procesando con absoluta convicción, con la firmeza de que el presidente Moreno ha dicho, donde esté la corrupción la vamos a combatir. ¿Quién procesa eso? Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, el ¿Cuál gobierno es la unidad nacional. suya? Ese es un trabajo que inclusive supera su propia capacidad física de atención del tema. Existe voluntad política del gobierno y transversalización de la política anticorrupción. Cuando le decimos nosotros, todo el gobierno nacional. Establecemos procesos cooperativos, no de interferencia en la función judicial, ni en la fiscalía. ¿Cómo desvanecer la idea de que el presidente Moreno no quiere lo que en principio ofreció? Es decir, esa cooperación similar a la de Guatemala, para que no se metan en un tema con el cual lo quieren vincular, que es Coca-Codo-Sinclair. Ahí el presidente Moreno no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna acción. Nosotros lo que hemos planteado, y usted puede ver la historia de cómo ha venido esto. Antes se premiaba a los corruptos, Carlos, se los homenajeaba, no nos acordamos de Pedro Delgado. No me repita la corrupción, no me repita la historia que la conozco. Es que solo la historia nos va a poner a establecer en el presente. Ya que usted ha hecho esa definición, el presidente no tiene problema en incluir Coca-Codo-Sinclair dentro del paquete de proyectos a examinar. Ningún problema. Okay. El presidente tiene una firme convicción. Es por eso que dejó, mire, antes metían
las manos y homenajeaban y defendían en cadena nacional y sabatinas a los corruptos. Se decía que era acuerdo entre privados el hecho de que el señor Alexei Mosquera recibe $1 millón y luego se establezcan condiciones en donde él mismo reconoce su delito. De paso, hay una observación. Usted ha empezado a recordar y a recrear eso, que es muy necesario, porque si se pierde la memoria, se repite la historia. Así es. Pero el gobierno lo ha hecho tarde. Y como lo ha hecho tarde, la gente no entiende la magnitud de lodazal en que nos dejaron y el tipo de sacrificio que ahora habrá que hacer. ¿Cuándo hacen eso corporativamente más allá de lo que usted está haciendo para que no les pase lo que le pasó a Macri en la Argentina, que recién a los 2 años se acordó de contar la quiebra en que lo habían dejado cuando ya era muy tarde? Nosotros creemos y respetamos el debido proceso. Nosotros creemos en la institucionalidad y lo que tiene que hacer la Contraloría, entregar 317 ciudadanos que están de alto nivel del gobierno de Correa involucrados en casos de corrupción, 500 casos. ¿Cuándo dan la lista? Esa lista está en la Fiscalía. No, ¿cuándo ustedes la anunciaron? ¿Por qué no dan los nombres? Eso es delito, decir, los responsables de estos 500 casos. Le puedo dar algunos. A ver, María Duarte, peculado, Rutas Collas, vivienda Esmeraldas. El señor Patricio Rivera tiene vinculaciones, indicios de responsabilidad como ministro de Finanzas. El señor Pablo Merizalde tiene problemas de indagaciones previas por presuntos problemas en la refinería del Pacífico. Wally Parson, que todos conocemos, quien es la persona que estaba casada con el dueño de Wally Parson, que es la señora Mónica Hernández. Walter Solís, a nosotros no nos tiembla la mano, Carlos. Podemos darle un sinnúmero de nombres hoy día mismo. Lo que nosotros estamos planteándonos es que el gobierno entrega la información. Es la Fiscalía y los jueces los que tienen que darle sentencias a la sociedad. ¿Para qué? Para la recuperación de activos, que es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Lo tengo claro. Una cosa es que no coincida, pero yo sí lo tengo claro. Perfecto. Cuando volvamos, la posición favorable a que venga una comisión como la que hubo en Guatemala, de Jorge Alvear. Después, la contraria, de Pedro Valverde. Y al finalizar, se reintegran todos en un panel para que interactúen. Proseguimos esta apasionante discusión con un tema crucial para el Ecuador, sí o no una comisión internacional para ayudar en la lucha contra la corrupción como la que operó en Guatemala. Enseguida, el doctor Jorge Alvear, que impulsa esa tesis. Antes, recordemos, para que él y ustedes estén al tanto, lo que ha dicho el presidente Lenín Moreno sobre esta materia recién. He creado el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que tendrá atribuciones como las siguientes: proponer con la sociedad civil y el Estado las políticas y acciones de prevención de la corrupción en el sector público y en el sector privado, y exhortar a las autoridades judiciales y de control sobre el juzgamiento y la sanción contra los corruptos, por supuesto siguiendo los debidos procesos, además de establecer mecanismos de educación en valores para el sistema educativo, para que reciban los jóvenes valores en todos los niveles de este sistema. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción contará con la asesoría permanente de agencias y organismos del sistema de Naciones Unidas que tienen relación con la Convención contra la Corrupción y que es ley de la República desde el año 2005. Hemos seleccionado un grupo representativo del Ecuador: abogados, artistas, comunicadores, técnicos, cientistas sociales, economistas. Vienen de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, del gobierno central y también del descentralizado. Más contextualizada y complementada la posición del gobierno, adicionalmente a lo que dijo aquí el doctor Iván Granda. Ahora sí, tiene usted 2 minutos, doctor Jorge Alvear, sin que yo lo interrumpa, para completar el enunciado que dio al inicio. Sí, gracias. Me refería a rescatar la cultura de legalidad, porque esta se perdió durante los últimos 10 años del correísmo. De una forma directa y de una forma indirecta, propiciada por leyes que estaban redactadas con grandes ámbitos de discrecionalidad.
con lo cual una ley podía ser aplicada a gusto y sabor de la autoridad de turno, ¿no? Y respecto a desalojar del inconsciente de la ciudadanía la cultura de la corrupción, que no le importa que los funcionarios públicos roben. Yo mencioné en una columna hace poco que me llamó mucho la atención que en la vía perimetral un vehículo que se había averiado con una carga de bebidas gaseosas, etcétera, fue saqueado por gente que pasaba en vez de ayudarlo a este hombre desesperado que no podía hacer nada para que le roben. Eso es un indicio muy claro de lo que está viviendo nuestra sociedad. Es una sociedad que no presta confianza. En Guatemala acontecía algo similar. Y cuando efectivamente habían salido de una guerra civil, los grupos ilegales mutaron y cooptaron el Estado a través de los agentes del Estado para propiciarse impunidad a los actos ilícitos. Fue entonces cuando la CICIG entró a gestionar. Ok. Sí. Vamos al ejemplo que usted ha equiparado y que por lo visto cree que podría generar aquí iguales resultados. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, claro, aprovechando las experiencias de Guatemala, donde deben haberse cometido errores, pero definitivamente están a la vista los resultados que son positivos. No solo que se cometieron errores, la CICIG tenía la facultad de ejercer persecuciones penales en Guatemala. No es exacto así. ¿Cómo se llama la figura que tenía? De asesoría con medios técnicos a la Fiscalía y a todos los estamentos del Estado para perseguir a los grupos que se aprovechaban de los recursos del Estado. En otros términos, ellos dictaban sentencias sin que fueran jueces. Eso que usted se llama asesoría. Sí. No decían, aquí están los elementos de juicio, examinen ustedes quiénes son los responsables de los culpables, sino que estos son los delincuentes. Son acusaciones que se les han dirigido, pero no es así. Porque finalmente la responsabilidad de la Administración de Justicia es de los jueces, y ellos no eran jueces. Ahora, no son jueces. Usted ha dicho bien, allí estuvo cooptada por toda una organización criminal, la institucionalidad. Así es. Aquí no ha pasado eso. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Nos lo señalan desde el exterior. En el juicio del Chapo Guzmán nos señalan que un militar ecuatoriano era socio. Uno. Ya, pero los que está detenido. ¿Pero por qué generalizamos? Sí, no, es que la propia estructura actual está procesando a 10, no a 1. La Marina sacó una cantidad y otros 4, lo que significa que lo que tenemos funciona. No necesariamente, no necesariamente. Mire, todos esos detalles que se han conocido generalmente han sido por las redes sociales o por información que viene del exterior. ¿Por qué estamos pidiendo ayuda a Estados Unidos nuevamente para controlar el narcotráfico? Porque el narcotráfico retomó el terreno perdido en Pero su ese momento. es distinto. Ahora, ¿usted está diciendo que el narcotráfico se tomó la institucionalidad del Ecuador también? En buena medida. ¿En qué medida? En buena medida. Bueno, tenemos a la vista en lo que ha ocurrido en la función judicial. ¿En dónde? El caso del capitán que se ha mencionado últimamente en las notas periodísticas. Uno. ¿En dónde no ha infiltrado el narcotráfico en la justicia? Y por eso vamos a decir que aquí estamos tomados por el narcotráfico. Mire, me está pidiendo que yo ingrese a un campo donde pudiese ser yo recibir una respuesta judicial por hacer una aseveración que definitivamente no tengo las pruebas. Pero está a vista y paciencia. ¿No evidencia su respuesta a una sobrereacción suya, nuestra, me incluyo, comprensible por lo que hemos vivido, pero cuyo resultado, cuyo remedio puede ser peor que la enfermedad? Traer aquí a estos supertótems anticorrupción para que como sacrosantos jueces emitan dictámenes y nos digan este sí, este no, y bajen el dedo, suban el dedo, que cual Nerón no en el se circo trata romano. de traer jueces, se trata de traer investigadores, gente con experiencia, fiscales, expertos en criminalística. Ya. Vamos entonces a su tesis. ¿Quién los escoge?
precisamente un líder que tenga el prestigio necesario, como es el caso de un Iván Velázquez. Que fue colombiano en Es Guatemala. el juez colombiano. Aquí vendría uno de afuera. Tendría que ser designado por las Naciones Unidas de una terna donde aparezcan varios candidatos que exhiban méritos. Aceptarlos. Nosotros tendríamos que aceptar esa asesoría, porque es una asesoría. Okay. ¿Quién la paga? Una asesoría. Las Naciones Unidas, a través de países que aporten ese dinero. Así hicieron con Guatemala. Así un fondo lo han que hecho. varios países. Así es. ¿Cuánto tiempo un fideicomiso? Bueno, en Guatemala el acuerdo dura 2 años y renovable. Y se vino renovando normalmente hasta el año 2013. ¿Qué temas o casos coge? En Guatemala, y lo dijo aquí, lo puedo señalar claramente porque lo dijo la fiscal Telma Aldana, como la fiscal Telma Aldana fue antes jueza de lo penal, e Iván Velázquez también jueces de lo penal, ellos encontraron que la única forma de no perder tiempo es buscar los delitos emblemáticos, los que tienen impacto social, pero llevarlos a buen término con las debidas pruebas, porque de lo contrario, el fracaso de una acusación podía crear, desánimo en la ciudadanía. O sea, la espectacularidad sobre la profundidad. Había que buscar resultados. La espectacularidad sobre la profundidad. Delitos emblemáticos. Esto es lo que la gente quiere, demos a la gente lo que quiere. No es tanto espectacularidad, es lo que significaba en el impacto social. ¿Qué entender por impacto social? El impacto social es que la ciudadanía, la gente más necesitada, no tenga el suficiente acceso a la salud, a la educación, a una salud medioambiental, etcétera. Ok. ¿Estamos listos para eso? Aquí en el Ecuador. ¿Un experimento así puede funcionar? El experimento ha sido calificado no solamente por los guatemaltecos que le dan el 70% de respaldo, sino por muchos países. No pregunté de Guatemala. ¿En el Ecuador estamos listos para eso? Necesitamos con nuestros medios, no lo vamos a hacer. No que lo necesitemos. Mi pregunta no es esa. ¿Estamos listos para eso? A la vista hay muchos que se oponen y obviamente el poder se opone como se opuso en su momento en Guatemala. Y al comienzo lo aceptaron, hasta que llegó Iván Velázquez, un hombre incorruptible, con el cual no se podían casar, y obviamente pues le hicieron la contra, ¿no? Bueno, está ahí la visión de Jorge Alvear. Él a favor de la tesis. Enseguida volvemos con la contraria, para que desarrolle los elementos de juicio que empezó a dar en esa línea el abogado Pedro Valverde. Tercera parte de este encuentro verá sobre sí o no una comisión internacional como la que operó en Guatemala para combatir la corrupción. Sobre ese tema pedimos a Golden Analytics que en las fechas comprendidas de entre 21 y 23 de enero nos diera información respecto al movimiento en redes sociales, nada más que el reflejo de un sector de toda la opinión pública, no toda la opinión pública, sobre esta materia. Y hay resultados muy interesantes. El número de usuarios que están interactuando en esto son 696, las publicaciones o posts 787, en ese lapso que les aclaré, 3 días, 44.900 es la audiencia, 614 me gusta, lo compartieron 95, pero en la parte inferior izquierda ven ustedes la red social que se prefiere para hablar por el tema, Twitter, casi un 95%. 91, perdón. A la derecha, ese círculo verde es el tipo de red social donde prevalece eso, que también es Twitter. Siguiente, los hashtags o términos asociados en estos 3 días con esto son telecomunicaciones, Ecuador, corrupción, Lenín Moreno, Correa, democracia federal. En la parte superior izquierda, el sentimiento negativo respecto a la corrupción, 92%. Género, quienes más hablan del tema son los hombres, masculino 76%. Y al final tienen ustedes algunos de los principales influencers en la materia, arriba parte superior izquierda, y en las ciudades donde más se habla, Quito 119 menciones, Guayaquil 96, Cuenca 21 y de allí cae. Con este contexto adicional de Golden Analytics, doctor
Abogado Pedro Valverde, sus 2 minutos para completar la idea que expuso inicialmente. Adelante. Bueno, yo decía que vivimos una etapa de transición hacia la democracia y en esa etapa de transición a la democracia lo que debemos tratar de impulsar es fortalecer las instituciones que fueron tomadas, primero estaban débiles, fueron debilitadas al punto máximo y luego tomadas por asalto por el Correato, por la dictadura de la última década y alineadas para sus intereses de perpetuarse en el poder. Esas instituciones tienen que ser, están siendo liberadas paulatinamente y luego tienen que ser fortalecidas. Y un proyecto como el que se propone no haría otra cosa que debilitar a la ya débil institucionalidad en materia de administración de justicia y de fiscalía. Entonces creo que los ecuatorianos debemos continuar con el proceso que está llevando a cabo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y llegar a la asignación de un fiscal o de una fiscal general que desde la cabeza dé ejemplo y lidere un proceso de cambio y de reestructuración de la administración de justicia en beneficio de los ecuatorianos. Ok. Si usted mismo dice que las instituciones están tomadas, usó una esa palabra. Estuvieron tomadas. Ah, ya pasó. No, no ha pasado, estamos en transición. No, si están tomadas, lo que hay que hacerlo no es desalojarlas. Es un proceso. Vivimos una etapa de transición y hay muchos correístas enquistados en el Estado. Muchos, no solamente en la justicia. Muchos, la mayoría, bueno, que muchos. Sí. ¿Conviene usted conmigo que es la mayoría? No, no es la mayoría. ¿Dónde no es la mayoría? Porque hay muchos que se ¿Dónde no es la mayoría? En todas las instituciones del Estado. Cuénteme. Bueno, en cualquiera, en la justicia, en la fiscalía, en los ministerios. Ya, en los jueces, en las cortes, ¿no es la mayoría? No, en las jueces, en la corte es donde menos correístas hay. Ah, en las cortes sí, no. menos Ya. correístas. ¿En los fiscales? También. Hay muchísimos funcionarios que se alinearon al poder de turno y se alinean al poder de ¿Vio turno. qué pasó con el único fiscal conocido no correísta que se lo puso? Sí. Renunció. Yo no puedo decir Se si fue. era o no correísta. Yo sí. Se fue. Sí, pero vamos a ver por qué se fue. Habrá que algún día saber por qué se va. Él lo dijo. Tuvo presiones y tuvo miedo. Y prefirió su familia, su vida, que su deber. Bueno, pero con ese tipo de no correístas, preferirle. No En la Corte necesitamos. Nacional, que no han podido evaluar, ¿la mayoría no es correísta? Yo creo que no. Creo que hay que distinguir entre correístas, entiéndase, las personas que idolatran, que siguen y que están de acuerdo con las políticas de Rafael Correa, y los que se alinearon al poder de turno para guardar sus espacios de poder y para poder generar beneficios económicos a título A buena personal. hora hace usted esa hay una distinción. distancia. O sea, los unos son idólatras, los otros son delincuentes. Que se adaptan y se acomodan al poder que llega. Así es. ¿Sabe cuál es el proceso, el problema con este proceso de liberación paulatina que usted acaba de describir? Que hasta que se consolide, si es que prosigue, muchos procesos prescriben, otros fugan y la impunidad campea. La urgencia es enorme. Este no es un momento cualquiera, abogado Valverde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Pero la solución no es traer a una CICIG para Ecuador. si no, La solución es caminar por donde estamos caminando. Vamos a tener una Corte Constitucional en pocos días que es de lujo y que va a ser el punto final en donde se van a recuperar y se van a arreglar todos los errores y horrores que comete el Estado. ¿y sabe lo que pasó hasta entonces? Porque no la tuvimos todavía. Que no se metió o se sometió a consulta como se debía y se convino en principio, si debía seguir o no este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que da la forma de los concursos, fue el mecanismo del correísmo para controlar las demás funciones. Seguimos con la cuña metida allí. Yo creo que vamos avanzando y vamos progresando. Hay que mirar. Yo no digo que no. Lo que digo es que demasiado lento, demasiado tarde. Desgraciadamente estamos saliendo de una dictadura sin sangre. Y entonces estos son los costos de salir de una dictadura sin sangre. Es lento. Hay mucho correísta. Hay que decir algo adicional. En el mismo gobierno nacional, que está haciendo grandes esfuerzos, hay mucha gente que ha mutado al leninismo siendo correístas y que tienen temor de tomar decisiones duras porque tienen rabo de paja. Esa es la realidad. Y eso hay que aplaudir. Bueno, no hay que aplaudir, pero veamos lo que ha pasado en el mundo en las transiciones. Veamos qué pasó en España, veamos qué pasó en Chile. Es el costo de las transiciones. O sea, si... No lo justifico, por si acaso. Lo entiendo. Lo he explicado bien. Lo O sea, si le metemos más velocidad a la máquina, ¿la fundimos? No, esta máquina se funde. Esta máquina nos Si le tiene metemos más velocidad, más presión. Esta máquina no va a ir más rápido, porque va a su ritmo dentro de sus limitaciones. Tenemos que tratar de transitar cuanto antes
a empoderar a nuevos actores que no tengan la carga pesada de ser excorreístas y de tener compromisos escondidos, ¿ya? Para que sean ellos los que aceleren y le pongan una nueva velocidad. Yo agradezco su franqueza, pero es desmoralizante. O sea, resignémonos, ¿no? No resignemos, aceleremos. O sea, el capitán de la corrupción nunca va a ir a la cárcel. Carlos, el día que tengamos un fiscal general nuevo, nombrado, el país va a cambiar. Un buen fiscal general. Un fiscal general, ¿por qué o una fiscal general? Una es una manera general de decirlo. Un o una fiscal general ¿Ha visto nuevo. usted la cantidad de fiscales funcionales al correísmo que calificaron y están concursando para ser nombradas? Bueno, yo creo que hay algunos nombres interesantes en esa lista y yo creo y respaldo la gestión que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria en la designación. Miren lo que está pasando con la Procuraduría General del Estado, que fue la Procuraduría General de Correa con el anterior procurador, y hoy tenemos un señor de primerísimo nivel, con los más altos estándares en cuanto a su ejercicio profesional, académico y moral, que está cambiando la Procuraduría General del Estado. Ese señor, con cuyos méritos concuerdo, propuso dejar sin efecto la comisión especial que vino de la CIDH para concluir la investigación de los 3 periodistas del comercio asesinados. Eso propuso ese señor. Desde sus argumentos. ¿Y le parecen válidos? Cuando todavía estaba por verse cuál fue el verdadero origen y las implicaciones del asesinato de 3 colegas suyos y míos. No conozco su versión. No me atrevo a cuestionarlo ni a probarlo, pero creo que él es un cambio importante para el país. Eso. Lo que estoy diciendo es una barbaridad que haya pedido, y lo dijo en Washington, que se vence el plazo en diciembre. ¿Esos son los nuevos que estamos poniendo en un crimen execrable como fue eso? Bueno, es lo mejor que tenemos, creo yo. Carlos, a ver, es que de lo contrario tenemos que traer funcionarios públicos de Suiza, de Chile. Es nuestro país, es nuestra sociedad. Una sociedad que, como ya lo comentamos, mira con absoluta normalidad la corrupción, yo estoy pidiendo Carlos. Demasiado. No. Soy un idealista. Todos queremos soy un eso, utópico. pero tenemos que ser, soy un anarquista. Tenemos que ser conscientes del país que vivimos. Soy un marciano, estoy desubicado. Son procesos, Carlos. Tenemos que vivir procesos de cambio. Son procesos. Y la solución no es traer Carlos, digamos que viene la CICIG. ¿Quiénes van a manejar? ¿La CICIG va a traer a todo un equipo de extranjeros a trabajar? No, va a contratar ecuatorianos. Ok. Si usted sostiene que la institucionalidad que se está recuperando y la liberación que está operando parcialmente y lentamente allí... Con mucha crítica, por si acaso. No, usted lo ha dicho. No es suficiente, pero es lo mejor entre las opciones. ¿Qué debería cambiar en lo que se está haciendo? ¿Cuáles deberían ser las prioridades o los ritmos para no ser tan burlados y no quedar tan insatisfechos? Primero, educación. Proceso de largo plazo. Largo, pero a ver. Coincido. Es el principio de todo lo que estamos viviendo. Okay. Primero. Segundo, la designación de nuevas autoridades de buen nivel que desde la cabeza comiencen a producir los cambios dentro de esas instituciones. Vedurías. Es decir, vigilancia ciudadana. Vigilancia ciudadana, pero las nuevas autoridades con el nivel suficiente y la autoridad moral y académica para poder sacar adelante los procesos y para poder limpiar su institución. ¿Tercero? Y tercero, es fundamental que en el mediano plazo tengamos en las próximas elecciones nuevos gobernantes que le impriman la velocidad que este gobierno ya no le puede imprimir más. Tiene sus limitaciones, tiene su carga de alguna manera, y yo creo que este gobierno ha hecho ya, creo que en mi opinión el gobierno de Lenín Moreno cumplió con la misión de sacarnos del correísmo. Abogado y de aquí Valverde. en adelante lo que va a ser lo que pueda, pero necesitamos que luego venga un nuevo gobierno que imprima velocidad. Por eso lo invité, por su nivel de realismo, aunque yo discrepe claramente con usted. Ahora veremos qué dicen entre sí nuestros invitados en esta discusión apasionante, útil e ineludible que espero les esté resultando a ustedes también así en su casa. Entramos en la parte final de este encuentro veraz respecto a si conviene o no una comisión internacional para combatir la corrupción en Ecuador, como fue la iniciativa de la ONU en Guatemala. Doctor Alvear, usted ha escuchado tajantemente a Pedro Valverde oponerse ilimitadamente al representante del gobierno dentro de las limitaciones y en el marco que él explicó. ¿Por qué insistir?
A ver, en primer lugar yo quisiera ayudar a esclarecer el papel de la CICIG en Guatemala. La llegada de la CICIG fue el convenio macro que se suscribió entre el gobierno de Guatemala con las Naciones Unidas, pero a posteriori hubo un dictamen de constitucionalidad que revisó el convenio y dijo que se acomodaba a la Constitución guatemalteca. La Fiscalía guatemalteca no perdía su potestad de perseguir independientemente y autónomamente los delitos. Es decir, se la asimiló al estatus de legalidad en Guatemala para que no se produzca ese fenómeno de injerencia o intromisión. Así es, así es. Hubo un dictamen de constitucionalidad. Luego, la Fiscalía de Guatemala, igual que la de Ecuador, puede celebrar convenios internacionales. Y celebró un convenio con la CICIG. Y es lo que podría hacer la Fiscalía del Ecuador, porque está autorizada de acuerdo con la ley. Es decir, un convenio en el que el organismo internacional, que podría ser la CICIE, le dé la asistencia técnica, las experiencias de las que carecen nuestros fiscales para investigar los delitos, para poder obtener las pruebas que se necesitan para obtener sentencias condenatorias en delitos sofisticados, como son los delitos del crimen organizado transnacional, que son los que nos tienen actualmente en este problema. Ok, con esa aclaración y ampliación, abogado Valverde, ¿le parece más viable o trasplantable la iniciativa? Yo debo aclarar que yo no me opongo de ninguna manera con cualquier tipo de cooperación o asesoría o colaboración entre instituciones internacionales con el Estado ecuatoriano. Con la ONU deben haber todos los acuerdos posibles de asesoría, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que se está difundiendo a nivel de ciudadanía, de que vamos a tener una especie de superfiscalía que va a ser la autoridad que va a luchar contra la corrupción porque los ecuatorianos no podemos. Es importante explicar que el entorno de Guatemala, cuando ya les CICIG, no es el ecuatoriano. Guatemala venía de una guerra civil. Habían grupos paramilitares sueltos y la CICIG tiene como objetivo inicialmente precautelar las violaciones de derechos humanos y perseguir las violaciones de derechos humanos, para impedir impunidad. Pero en el camino se volvió en una entidad que comienza a perseguir delitos de corrupción contra el Estado. Y hay un sinnúmero de casos, efectivamente puede ser que no tenga la función de fiscalía, pero con una rueda de prensa, señor Velázquez, y con 4 declaraciones, no hay fiscal y no hay juez que no le tiemblen las piernas y que no dicte una orden de prisión contra personas que están sentenciadas con una simple rueda de prensa, señor Velázquez. Ok, aclarado el tema. Sí. Luego seguimos con más. Subsecretario Iván Granda, hechas las delimitaciones y las precisiones que acaba de hacer Jorge Alvear, ¿al gobierno le parece viable esa modalidad, esa idea? 2 aclaraciones puntuales, Carlos. En el caso del capitán, refería el señor doctor Alvear, que está en la cárcel, está preso. En el caso de Guatemala no existía Estado, no existía independencia judicial, no existía justicia. Habían gobiernos paramilitares, habían 46.9 muertos por cada 100.000 habitantes en la estadística de Guatemala. Estamos en un contexto totalmente diferente. La comisión, inclusive, se ha hecho referencia a lo que decía Iván Velázquez. Yo tengo una cita textual de Iván Velázquez, que decía: la actividad de la comisión no incide realmente en la reducción de la impunidad, y no lo hace porque nosotros solo trabajamos en la persecución de estructuras criminales. La reducción de impunidad le corresponde al Ministerio Público, y eso es lo que nosotros como gobierno planteamos. El presidente Lenín Moreno así lo ha planteado. Todo lo que sea prudente en cuanto a cooperación de organismos internacionales para restablecer la función de las instituciones democráticas, bienvenida sea. Ya. Tenemos una Corte Constitucional de primera, Carlos. Tenemos un Consejo de la Judicatura que tiene un gran desafío de generar procesos de depuración interna, tanto en la Fiscalía como a nivel judicial. Si eso es así, si eso compete a las otras funciones del Estado, ¿por qué un domingo sale una declaración de María Paula Romo en El Universo que dice que no corresponde al gobierno
combatir la corrupción, no es exactamente literal. De recuperar activos. Y al día siguiente, usted aparece en una conferencia con la señora de la UAFE y con Diana Juan Salazar. Sebastián Roldán, Mi jefe. en una iniciativa para recuperar activos de una acería en Milagro de unos chinos. No era la serie de Milagro, era el caso Topic. Que no estaba vinculado a eso, le preguntaron a usted en Teleamazonas, usted dijo que Relacional, decía yo. y habían hecho un acuerdo con Topic para que devuelva 13.5 millones. Entonces, cuando el Ejecutivo se mete y con la UAFE, sí funciona. La UAFE es el organismo, de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Lavado de Activos, que establece que puede generar procesos de recuperación de activos y tiene que hacer esas acciones para lograr su objetivo. Es excepcional. La ciudadanía tiene que comprender, y lo comprende, creo yo, que el Ejecutivo, el presidente Moreno, ha hecho todo lo posible en el marco de las funciones del Ejecutivo. Corresponde a fiscales y jueces darle sentencias, no al gobierno, a la sociedad en su conjunto, para permitir la recuperación de activos. Ya, doctor Lo Alvear. del señor Topic fue excepcional, porque el señor tocó las puertas del gobierno y entregó un documento, no un acuerdo, que nosotros el día siguiente, La carta. ese documento lo entregamos a la fiscal general para que haga lo que tenga que hacer. ¿Por qué no hacen lo mismo con otros que Diana Salazar haya detectado en la UAFE, habiendo sentado ese precedente? Cuando tengamos ley anticorrupción, que está descansando desde el Aquí 14 lo de hicieron sin septiembre. necesidad de la ley. No, hubiera sido mucho más fácil. Yo voy a poner un ejemplo puntual. A usted, Carlos, le gusta esos ejemplos. Juan Piguave tenía $80.000 en el año 2008. En el año 2012, Juan Piguave asoma con un presupuesto de $1 millón. Para la claridad de los televidentes, Juan Piguave es una persona ficticia. ¿Cómo es que de 80.000 pasó a 1 millón? ¿Prestó su nombre? Es eso lo que nos permite esa ley. Combatir los testaferrismos, premiar la cooperación eficaz y generar condiciones de lucha en contra de la corrupción de esos altos peces que todavía Doctor están Alvear, volando. ha citado algunos casos del subsecretario Granda en que con la institucionalidad existente se están consiguiendo cosas. Una de las cosas que yo anticipé en mi intervención anterior es que la impunidad ha sido creada con legislación que está vigente. Para poner un ejemplo, ya que estamos yendo a los ejemplos, la cooperación eficaz, que en Guatemala se llama colaboración eficaz, en Brasil también, está diseñada en forma imperfecta en el COIP. Porque en los casos de peculado o de apropiación indebida de dineros, no está condicionada a que se devuelva el dinero sustraído en nuestra legislación. En Guatemala, en Brasil, en Argentina, sí. Y uno de los objetivos de la colaboración eficaz es también lograr la recuperación del dinero de los copartícipes en el ilícito. Ergo, hay que hacer una reforma legal. Entonces, Hay que hacer una reforma legal, efectivamente. Vamos por allí, entonces. Pero, es que es todo un contexto legal. Todo el COIP está despenalizado en materia de delitos contra la administración pública, hablándolo así directamente. Y mis colegas me pueden desmentir si no están de acuerdo. Ya, resulta entonces que impulsar una reforma legal emergente, urgente en este caso, podría, si no suplir lo que logró la Comisión en Guatemala, por lo menos no registrar los desfases o retrasos que usted decía que son inevitables en este proceso de transición, abogado Valverde. Sí, claro, hay muchas reformas legales que son necesarias para terminar de desmontar el correísmo. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que en ese sentido la gran tarea está en los colegisladores, ¿no? El Congreso Nacional y en la Presidencia está de la en la República. Presidenta de la Asamblea y el Presidente de la República. Ambos dicen coincidir en el mismo fin, que han propuesto leyes distintas, porque no se reúnen los dos, que son morenistas de paso, y llegan a un acuerdo. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok, para concluir, una idea final de cada uno. Subsecretario Granda. Nosotros tenemos un convenio ya, la cooperación de Naciones Unidas y de la Organización de Naciones Unidas de contra del Delito está aquí. Se ha firmado un documento con el gobierno ecuatoriano, con el Estado, con el canciller de la República. En su objetivo primordial es prevenir y combatir los actos de corrupción. Los modelos, sin duda, distintos, diferentes, señor Vera. Lo que nosotros creemos es
que la conducta de todo el del Estado tiene que remar para el mismo lado. Doctor Jorge Alvear. Insisto, necesitamos asistencia internacional con experiencias que no hemos tenido. Si no hemos tenido esas experiencias, mal podemos elaborar leyes apropiadas de acuerdo con esta nueva gama de delitos internacionales y esta tecnología que está inmersa en ellos. Abogado Valverde. Fortalecer la institucionalidad con todas las asistencias, pero sin injerencia extranjera. Investiguen las víctimas de violación de derechos humanos a cargo de la CICIG. No es lo que necesitamos. Y algo adicional, que el antipático y poco popular, como lo comentó Carlos hace un momento, veamos y revisemos los sueldos de las autoridades más importantes del país. Veamos cuánto gana un fiscal general del Estado y a lo que se enfrenta a cambio de ese ingreso, y comparémoslo con los otros países. Gracias a mis invitados a este panel sobre si cabe o no una comisión internacional avalada por la ONU para combatir la enorme ola de corrupción que dejaron en el Ecuador 10 años de correísmo disfrazado de socialismo revolucionario. Ya conocen ustedes la opinión de ellos. La mía es que ese reto supera la capacidad técnica, humana y operativa de los jueces y fiscales encargados de procesarla. Pero no solo en cantidad de trabajo, sino en independencia, autonomía y honradez para ejecutarla. Las excepciones aquí citadas, a mi juicio, solo confirman la regla y algo adicional. Quieren dar la impresión de que hacen mucho y harán más solo para aplacar nuestra impaciencia e indignación. Una fiscalía y unas cortes que no han sido renovadas ni evaluadas con la celeridad y profundidad que debió hacerlo el Consejo de la Judicatura Transitorio, solo consagrarán la impunidad de los peores casos y de los mayores capos. Caen unos pocos por delitos menores y con condenas cortas que les permitirán salir pronto para disfrutar lo robado o reírsenos en la cara. Si es que adicionalmente no se declaran perseguidos políticos o deciden enjuiciar al Estado. Ahora mismo, como lo mencionaba, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por un patriota, Julio César Trujillo, contra su criterio y el del doctor Pablo Dávila, acaba de elegir un Consejo Nacional de la Judicatura que presidirá una ex jueza de la Corte Constitucional correísta, que será la encargada de evaluar a la Corte Nacional correísta, entronada en sus puestos mediante concursos que no supo denunciar un ex contralor correísta. Y así nos dicen que hay que confiar y fortalecer esta institucionalidad, la dejada con reglas y funcionarios a la medida, para que resulten impunes los peores corruptos y la peor corrupción, quienes querrán retornar después en busca del vuelto y la limosna. No, yo opino que no. Pero tampoco estoy por el caos de una supercomisión que venga aquí a dictar cátedra de ética como si este país fuera un país de corruptos, cuando lo que hemos sido es nada más un país gobernado por los corruptos más insaciables de la historia. Una comisión en la cual se delimiten sus funciones para que sustente y documente tentáculos, ruta y culpables de la corrupción, es lo que a mi juicio cabe dentro de un mandato de 2 años y ámbitos muy definidos. Del resto debemos encargarnos nosotros, la sociedad civil, la mayoría honesta y saqueada del Ecuador. Si con esas evidencias que aparezcan no ejercemos las presiones y acciones debidas, allí sí, en cambio, los culpables seremos nosotros. No podrá investigarse todo, pero no terminaremos como ahora en nada. Este es solo, como aclaro siempre al final, mi opinión. Escucharon las más valiosas, ahora fórmense ustedes la suya. Hasta el próximo programa, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.